buenos días con todos. Vamos a tocar este tema de correlación, regresión lineal y regresión múltiple. Ya lo vamos a ver con ejemplos sencillos para que se pueda entender este tema. A ver, ¿qué es una correlación? Es la relación que existe simplemente entre dos variables. En este caso vamos a tocar dos variables de tipo cuantitativo y vamos a graficar y los puntos más o menos se van a aproximar a una línea recta. No vamos a tocar otro tema. Ya, por ejemplo, se puede hacer correlación también entre variables cualitativas y cuantitativas. Pero necesito que entiendan todavía este primer punto. A ver, vamos a ver un ejemplo de correlación, un ejemplito en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos se han registrado embarcaciones, ¿ya? Embarcaciones en miles y lo están asociando a la muerte de manatíes. A ver, me dejo entender. En 1991 se registró que el número de barcos llegaban a 68.000 y ese mismo año hubo 53 muertes de manatíes. ¿Está bien? Ahora, en el año 1994 se registraron 70.000 barcos, un aumento de 2.000 barcos y miren, hubo 49 muertes de manatíes. En 1997 se incrementó a 76.000 barcos y hubo una muerte de 54 manatíes. ¿Ya? En el año 2000 se incrementó los barcos a 84.000 y hubo un registro de muertes de manatíes de 78. Entonces se hacen la pregunta, ¿el incremento de barcos tendrá que ver con el incremento de muertes de manatíes también? ¿Estará asociado a esas dos variables? Entonces eso es lo que vamos a resolver ahora. ¿Ya? Vamos entonces. Miren, vamos a seguir estos pasos, ¿ya? Tal vez se ve un poco complicado, pero es bien sencillo. Vamos a seguir estos pasos nada más. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es establecer una hipótesis alterna, que dice que la hipótesis alterna dice que existe una correlación lineal. Para nosotros va a existir una correlación lineal. Ahora tenemos que probar eso, pues, ¿no? Y a nosotros, al momento de hacer nuestra hipótesis alterna, surge la hipótesis nula, que nos dice que no existe una correlación lineal, que no va a haber correlación, que no va a haber relación entre esas dos variables. Ya, entonces primerito establecemos esto. Una hipótesis alterna y una hipótesis nula. Ahora, tenemos que seleccionar el nivel de confianza al que vamos a trabajar. Normalmente se trabaja a un 95% de confianza y a un 99% de confianza. ¿Ya? Con estos dos números ya es básicamente fiable el tipo de estudio que tú vas a hacer, ¿no? En este caso vamos a tomar un 95% de confianza, ¿ya? Entonces alfa sería igual a 0.05, ¿ya? Disculpen mi mala letra, 0.05. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a calcular R con la fórmula, dice. ¿Y qué será R, no? ¿Y para qué calcular R? Ya lo vamos a ver ahora con más detalle. A ver, ¿qué es R? Pues acá ya está calculado. A ver, el R es el coeficiente de correlación lineal, también conocido como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, ¿ya? En honor a Carl Pearson, ¿no? ¿Quién lo desarrolló originalmente? A ver, ¿qué nos dice? ¿Cómo calculamos R? Nos dice que es el número de datos que tengamos, ¿ya? Multiplicado por la sumatoria de x por y, ya menos la sumatoria de x. Ya, esta fórmula no lo vamos a tocar, ya, o sea, se puede desarrollar, pero es un poco tediosa. No es complicada, pero sí es tediosa. Vamos a ver cómo se calcula en Excel este valor de R y lo vamos a hacer de una manera rápida, ¿ya? A ver, vamos a Excel entonces un momento. Aquí están los datos, los mismos datos que teníamos allá, hasta el año 2000. Aquí está. Entonces, ¿cómo se calcula R? R se calcula así nada más. Mira. El coeficiente de correlación, doble clic, y nos dice la matriz 1. Ingrese los datos de la matriz 1, que vendrían a ser el número de barcos ya en estos 10 o 9 años. Ahora, ¿qué nos dice? Punto y coma. Y ingrese la segunda matriz, o sea, el segundo par de datos. ¿Ya? Cerramos paréntesis y le damos Enter. Ahí está, R, el valor de R es este. Ya el coeficiente de correlación, que viene a ser 0.921. Entonces aquí está, aquí estamos. R 0.921.
¿Ya? Ahora sí, volvemos, ya calculamos R. ¿Qué pasamos a la siguiente fórmula? Nos dice que el estadístico de prueba es R, ¿ya? Y los valores críticos de R provienen de la tabla .6. Entonces nos vamos a ir a ver a la tabla y vamos a comparar ese valor, ¿ya? Primero vamos a ver qué valor nos ha salido, 0.921. Ahora sí, nos vamos a la tabla. Nos había salido 0.921, el valor de R. Ahí está. Entonces en esta tabla es lo que vamos a ver. Nosotros estamos trabajando con un 95% de confianza, o sea con un alfa de 0.05. Entonces el número de pares de datos, estos son pares de datos, ¿ya? Estamos trabajando nosotros con cuántos pares de datos, ahora hay que ver. Vamos un rato al Excel. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 pares de datos. Listo. Entonces nos ubicamos aquí. 10 pares de datos con un 95% de confianza nos da el valor de 0.632. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Miren, nos dice que si R es superior a este valor, entonces aquí, esto va a ser el primer caso. Concluimos que existe una correlación lineal significativa entre el número de barcos que se registren y la cantidad de muertes de manatíes a consecuencia de los barcos, siempre y cuando el valor de R que nos haya salido sea superior a este. Ahora, ¿qué hubiese pasado si sería inferior? Por ejemplo, un R igual a 0.525, por ejemplo. Nos hubiese salido este valor. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiese sido menor este valor? ¿Ya? Acá nos dice que no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal. ¿Me entienden? O sea, cuando nos sale un R por debajo de este valor, decimos que no hay suficiente prueba para concluir que existe una correlación lineal entre esas dos variables. Ahora, si nuestro R está por encima de este valor, entonces podemos concluir cualquiera de estas dos, aunque son la misma. Concluimos que existe una relación lineal significativa entre el número de barcos y la cantidad de muertes de manatíes a consecuencia del incremento de barcos. Y también puedo decir, no existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de una correlación lineal entre el número de barcos registrados y la cantidad de manatíes muertos por barcos. Entonces, hemos demostrado que sí existe una correlación lineal entre esas dos variables. Ahora, ya está, eso es básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos nuestra hipótesis alterna, ¿no? Que habíamos dicho que existe una correlación lineal y ya lo hemos demostrado mediante la tabla y mediante el cálculo del valor de R. Listo. Eso es todo. Ahora, vamos a pasar a este punto. A ver. Vamos a graficar en ese Excel los datos, ¿ya? Miren, simple, ¿no? A ver, tomamos estos datos y lo graficamos nada más. Dispersión de puntos. ¿Ya? Ahora, esta grafiquita lo vamos a copiar allá. Aquí. Ya, lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar por ahí. Ahora sí. Estos son nuestros datos. Lo que tenemos que conocer nosotros, miren, estos son estos tipos de gráficos. Por ejemplo, aquí en el gráfico 1, ¿qué nos dice? Cuando los puntos están ubicados de esta manera, nos dice que hay una correlación positiva entre X y Y. ¿Ya? Más o menos nos da una idea de que va a haber una correlación positiva. ¿Está bien? Ahora, aquí en la B, también mira, hay una correlación mucho más alta porque los datos están más agrupados y tienden a ser una línea mucho más recta ya. Y aquí en la C hay una correlación perfecta, pues, ¿no? Porque mira, todos los datos siguen un patrón, una línea recta y se puede decir que hay una correlación positiva. Con esto nos podemos hacer nosotros un sondeo. Mira, acá en nuestro caso nos ha salido estos puntos y se asemejan más o menos aquí, ¿no? Entonces yo más o menos digo que hay una correlación positiva, pero siempre se verifica con los pasos que hemos hecho atrás, ¿no?
¿Qué quiere decir una correlación positiva? Nos dice que cuando hay incremento en los valores de X, también incrementan los valores de Y. Por ejemplo, si acá estoy incrementando el número de barcos, va a incrementar el número de muertes también. En cambio, aquí una correlación negativa también se asemeja a una recta, pero son valores inversamente proporcionales. Mira, a ver, ¿a qué me refiero? A que cuando incrementa los números de barcos, incrementa el número de barcos, ya se hace el número de muertes por manatíes sería mucho menos. ¿Ya? Es una relación negativa por eso. Incrementa X, disminuye Y. En cambio aquí, incrementa X, aumenta Y. Por eso correlaciones positivas y correlaciones negativas. Ahora, si nos encontramos en este caso, mira, los puntos están dispersos y todo, aquí no hay una correlación, pues, ¿no? Aquí sí hay una correlación de tipo cuadrática, pero no la vamos a tocar ahora, ¿ya? Entonces, este siguiente punto es calcular el valor de R cuadrado. ¿Ya? Ya tenemos el valor de R ya. Entonces vamos a hallar el valor de R cuadrado. Hay dos formas para calcular eso. Mira. Ahí. Ya tenemos este grafiquito. Nos podemos ir aquí a formato, a diseño, mejor dicho, diseño rápido. Y aquí está la función. Aquí está el valor de R cuadrado, que vendría a ser 0.84. O si no, también aquí, bueno, ya tenemos el valor de R. Lo multiplicamos por su mismo valor. Y ahí está. 0.84. Igual acá. 0.84. Entonces R cuadrado es 0.84. Ya está. ¿Y qué significa eso? Vamos a redondearlo a 0.85, ¿ya? Como está aquí en este ejemplo. Miren, calculamos el valor de R cuadrado. ¿Y qué nos dice eso? Miren. Ahí está, 0.85 redondeado ya. Aproximadamente el 85% de la variación de las muertes de manatíes se dan debido al incremento de barcos, pues. Ya, eso quiere decir, el R cuadrado nos da esa conclusión, ¿ya? Pero eso se calcula siempre y cuando nos dé una correlación positiva nada más, ¿ya? Entonces acá concluimos de que el 85%, ¿ya? De la variación de las muertes de los manatíes se da por el incremento de los barcos. ¿Qué quiere decir también eso? Que el 15% de la variación de estas muertes no se va a explicar pues por el incremento de barcos, sino por otras causas, ¿no? Puede ser no sé, por ataque de depredadores o el cambio climático, etcétera. Pero sí, mira, es importante. El incremento de barcos está relacionado con el 85% de las muertes de los manatíes. Ese es el valor que nos da el R cuadrado. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos a tocar este tema de regresión. ¿Y qué es regresión? Regresión nos sirve para predecir. ¿Ya? La ecuación típica de una línea recta es esta. Y es igual a mx más b. A ver, ¿y qué es la regresión? Vamos a ver. Miren, aquí está esta ecuación nos han dado. Esta es la ecuación de regresión. ¿Ya? La vamos a copiar. Aquí. Ahí está. Esa es la ecuación que hemos obtenido. Listo. ¿Qué nos dice? Mira, Y nos está representando la muerte de manatíes y X el número de barcos. A ver. Vamos a ponernos un ejemplo. ¿Ya? Nos dice, a ver, ¿qué pasa si para el año 2001 se incrementan los barcos a 94? ¿Tú puedes predecir cuánto va a ser el número de muertes? Ya que sabemos que hay una correlación y ya hemos establecido nuestra ecuación también, simplemente es reemplazar los valores en la ecuación y ya nos va a dar, pues ya. Esto vamos a ponerle un m para que no se confunda. Entonces barcos van a subir a 94 y quiero ver más o menos cuánto de muertes va a haber. Entonces nos vamos aquí. Y es lo que queremos saber, el número de muertes. Entonces X es el número de barcos que va a ser 94. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una calculadora nada más. Ya. Sería 2.27
41 por 94, dije, ¿no? 94 barcos, ¿ya? Igual menos 112.71. Igual, ¿cuánto nos da? 101. ¿Ya? Entonces y sería igual a 101. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si los barcos se incrementan a 94.000, entonces vamos a tener para ese año un aproximado de 101 muertes de manatíes. ¿Y por qué concluimos eso? Porque ya... ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué repasamos eso? Porque ya sabemos de que existe una relación, una correlación entre esas dos variables. Ya una correlación positiva, entonces podemos trabajar ya con esta ecuación y podemos predecir tal vez las muertes de manatíes o el incremento de barcos que va a existir, ¿no? Ahora, aquí hay una observación. ¿Qué pasaría si nuestra relación arriba no nos hubiese salido positiva? Aquí. Aquí. No nos hubiese salido positiva. ¿Cómo hubiésemos nosotros predecido? Tal vez nos hubiese dicho, ¿y cuánto más o menos de muertes va a haber? Entonces simplemente nos dice que hubiésemos trabajado con la media muestral. ¿Y cómo es la media muestral? Simplemente es el promedio, pues, ¿no? Estos datos no son. Acá hubiésemos puesto igual al promedio de muertes por año. Promedio de las muertes por año de estos datos. Entonces, en promedio, cada año mueren 56 manatíes. ¿Ya? Entonces solo hubiésemos trabajado con este dato. Aquí. Incluso aquí nada más. ¿Ya? Nos hubiesen dicho, a ver, ¿y cuánto van a haber más o menos? ¿Cuántos manatíes van a haber o van a morir en el 2001? Entonces nosotros hubiésemos dicho 56 manatíes aproximadamente van a morir. Es que no podemos utilizar esta ecuación de regresión porque nuestras variables no tienen una relación positiva. ¿Está bien? Entonces eso es todo, compañeros, de la regresión lineal. Ya, gracias. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es una regresión múltiple. A ver, la regresión lineal tenía la forma de y igual a x más b. En este caso, como ya son varias variables, ya la ecuación viene dada de esta forma. A ver, ¿qué es una regresión múltiple? Lo vamos a ver también con un ejemplo bien sencillo, ¿ya? En este caso, miren, nos piden medir, se nos pide pesar a un oso. Nos dicen, ¿no? Por ejemplo, tú corre al zoológico y quiero saber el peso de ese oso. ¿Ya? Y nos dan estos datos de aquí. Nos dicen, mira, anteriormente nosotros hemos hecho el peso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 osos. Hemos calculado su edad, ya, longitud de cabeza, ancho de cabeza, cuello, altura y pecho. Aquí están todos los datos. ¿Ya? Entonces tú dime, ¿puedes establecer alguna relación? ¿Ya? Por ejemplo, agarrando estas variables y con estas variables, por ejemplo, midiendo el cuello y midiendo la altura, ¿podemos saber cuánto pesa ese animal? ¿Se podrá hacer eso? ¿Ya? Podemos tal vez medir el pecho de ese animal y el ancho de la cabeza y poder determinar el peso aproximado de ese animal. Entonces esa es la pregunta, ¿ya? Entonces la regresión múltiple busca variables, ¿ya? Para predecir otra variable, en este caso el peso. ¿Y por qué se hace eso? Porque medir el peso de un oso es muy complicado, pues. Tú vas a un zoológico y imagínate cargar ya lo anestesias al oso, perfecto, pero para cargarlo a una balanza es muy complicado eso, ¿no? ¿Qué te parecería mejor ir a ese zoológico y tú te dicen, mídeme la altura de ese animal, mídeme el ancho de la cabeza y con esos dos datos suficiente para saber cuánto pesa ese animal? ¿No sería mucho más factible? Entonces, vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula esto.
Para calcular esto yo necesito ya que ustedes tengan el Infostat. Vamos a trabajar con el Infostat, ¿ya? Entonces necesito que previamente instalen su Infostat, paren el video aunque sea, hay muchos videos en YouTube donde hay para instalar el Infostat y ahí vamos a trabajar este tema. A ver, empezamos. Entonces aquí están los datos, ya los mismos datos lo he copiado de allá del PowerPoint, aquí están en el Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar estos datos y los vamos a llevar al Infostat. Ahí está, este es el Infostat, archivo, nueva tabla, aquí clic derecho y pegar incluyendo los nombres de columna. Ahí está peso, edad y todas las variables que necesitamos saber. ¿Ya? Ahora, vamos a establecer nuestra ecuación de regresión. A ver, nos vamos a estadísticas y ponemos regresión lineal. La variable dependiente es el peso que queremos y la regresora, por ejemplo, va a ser, vamos a poner una de ellas nada más, ¿sí? El pecho. O vamos a poner la altura y aceptamos. En el diagnóstico podemos poner ya este gráfico de residuos y aceptamos. A ver, más o menos tiene una relación positiva. No, más o menos, bueno, el gráfico no. Nos vamos aquí, a ver esta de acá, el análisis de regresión lineal. A ver, ¿qué nos dice el R? El R cuadrado, ¿ya? El R cuadrado nos dice que el 81% de la variación del peso se puede estar determinado por la altura del animal. Eso es lo que nos dice el R. Normalmente se trabaja con el R ajustado, ¿ya? Cuando trabajas con varias variables es mejor determinar el R ajustado. Entonces puede decir que el 77% de la variación del peso de ese animal se da o está relacionado con la altura. Eso nos quiere decir el R. Ahora, vemos el p-valor. Como es menor a 0.05, nos dice que está bien, es altamente significativo y que la altura influencia mucho en lo que es el peso del animal. ¿Ya? Es menor a 0.05. Si fuera mayor a 0.05 no tendría significancia, pues, ¿no? Ahora, el CP de malos también se evalúa, miren. Aunque está en un valor muy alto. A ver, cuando agarremos más de dos variables, vamos a ver cómo se interpreta el CP de malos y el BIF también, ¿ya? Entonces, por ahora, la altura es un buen indicador, ¿ya? Nosotros midiendo la altura del animal, podemos tal vez predecir lo que es el peso con un 77%, ¿ya? De probabilidades. Ahora, lo dejamos ahí. Vamos a agarrar otra variable. Nos vamos a estadísticas, regresión lineal y a ver, vamos a ponerle todas las variables, ¿ya? Ahí está. Aceptamos y aceptamos. Ahora, aquí tenemos los resultados. Miren, el p-valor se ha incrementado, pero tenemos un p-valor general de 0.16. Y ahora, a medida que tú vas incrementando variables para predecir el peso, entonces el R también se va incrementando. Entonces cuando tú pones muchas variables aquí, el R es un poquito engañoso ya. Ya no sé si me dejo entender. Entonces no es tan fiable que digamos este valor, pues. Nos vamos a centrar aquí. A ver, el p-valor nos dice que ninguno tal vez es significativo, ¿no? Así como grupo. Pero uno a uno si lo analizamos, sí, es altamente significativo. El CP de malos también ahorita lo vamos a ver. Ya está. Entonces no hay mucha significancia que digamos aquí en agarrar todos estos de acá. Además es complicado, pues miren. En lo que es análisis de regresión hay que tener bastante criterio para sacar con qué variable nosotros podemos determinar el peso. A ver, ¿a qué me refiero? Tú cuando vas allá al zoológico, ¿qué sería más fácil para ti medir? Tal vez la altura y tal vez el pecho, si la longitud del pecho. Esos dos lo puedes evaluar fácilmente, pero ¿tú crees que puedas sacar los datos de la edad? Para alguien que es inexperto, pues
es difícil sacar cuánto puede, cuántos años puede tener un oso. Incluso el oso pues no te va a decir su edad, ¿no? Entonces estas variables yo tal vez trataría de descartarlas. Yo me quedaría con la altura del animal que se puede medir y tal vez con el pecho, ¿ya? O el ancho de la cabeza o el cuello. En este caso vamos a tomar dos variables nada más. Más o menos los que tienen más significancia serían esta de acá, que viene a ser el cuello, y la edad también está bien, pero como les dije, la edad difícil, ¿no? Y vamos a tomar la altura y cuello. Y entonces con esos dos vamos a establecer nuestra ecuación de regresión y vamos a hacer la gráfica, ¿ya? Con el cuello y la altura. A ver, nos vamos a estadísticas, nos vamos a regresión lineal, nos quedamos con cuello y la altura. Aceptamos y aceptamos. Ahora sí. A ver, esta de acá es nuestra ecuación de regresión. Ahora vamos a interpretar esto de acá, el CP de malos y el BIF. A ver, el p-valor nos dice, mira, el cuello sí tiene una gran significancia, la altura no mucho, pero también se tiene que evaluar en conjunto con estas dos. El R ajustado nos dice que el 92% de la variación del peso se puede calcular con la altura y con el cuello. Es un buen indicador este de acá. ¿Ya? Ahora, el CP de Maulus, ¿qué nos dice? Nos dice que se agarra dos. ¿Cuántas variables están entrando? Variables predictoras, dos variables predictoras, más la constante serían 3. Entonces, este valor, mientras esté más cercano al 3, es mucho más fiable. Ya en este caso, la altura, miren, está cerca al 3, al número 3, entonces es bien fiable. O sea, se puede, con la altura tú puedes determinar lo que es el peso de manera fiable, pero este KTS.86 ya no está tan cerca al número 3, entonces ya no es tan fiable, ya no va a haber mucha precisión con este dato, entonces deberíamos cambiar el cuello tal vez por otra variable. Ya eso ustedes ya lo van probando, en este video no lo vamos a probar porque nos va a pasar mucho tiempo. Ahora, ¿qué es el BIF? El BIF es la variación, miren, ¿cómo se interpreta esta? Ya. El BIF, factor de incremento de la varianza. ¿Qué dice? Mira, mientras este valor esté más cercano al 1, quiere decir que va a haber mucho más variación de los datos. ¿Ya? Y cuando está más cercano al 10 o mayor de 10, que quiere decir que los datos no están variando mucho y los datos son más fiables, o sea, hay más precisión. Entonces, mira, tenemos que estar cerca al 10, entonces quiere decir que son buenos. Acá tenemos un R ajustado de 92, o sea, un 92%, ya de que estas dos están relacionadas con el peso. Y estas de acá también nos dan un buen indicador, salvo aquí, ¿no? El cuello, que no tiene un buen CP de malos y tampoco tiene una buena significancia. Aunque sí, sí tiene una buena significancia, ¿no? Y ya está. Este no. Entonces, vamos a establecer nuestra ecuación de regresión y vamos a predecirlo con estas dos variables, ¿sí? Con la altura y con el cuello. Entonces vamos a copiar hacia acá. Vamos a copiar todo esto, ¿eh? Ahí vamos al Excel. Ya. Entonces, vamos a insertar un cuadro de texto aquí. Miren, el Y, que significa el peso, ¿ya? Está dado por una constante que es menos 189.52, ¿ya? Menos 1.73 por x1. x1 que viene a ser la altura más 22.7 por x2 y x2 que viene a ser el cuello. ¿Ya? Entonces esta es nuestra ecuación de regresión. Entonces nosotros podemos definir el peso del animal con esta ecuación, reemplazando en x1 la altura que nos da, cualquier altura, ya reemplazan nomás cualquier valor, y en x2 lo que es el
cuello. Entonces cualquier valor del cuello nada más lo ponen aquí y te da el peso. Entonces esa es nuestra ecuación de regresión múltiple. Múltiple porque ya están interviniendo dos variables. Ahora, se puede hacer una gráfica de esto, ¿no? Miren, rápido nada más, ¿ya? Aquí le voy a poner el valor de x1 y aquí va a entrar el valor de x2. Vamos a ver una gráfica en 3D, ¿ya? Ahora, mira, x1 de cuánto a cuánto está variando. Ya esto, síganme nada más. x1 es la altura. Aquí está, esta de aquí. Está variando más o menos desde mínimo valor 53 hasta 73. Vamos a poner desde 50 hasta 80, ¿ya? 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ya, suficiente. Ahora, vamos a copiarlo más acásito. Ya, x2, que representa el cuello, aquí está. ¿De cuánto a cuánto está variando? De 16, más o menos, que es el número menor, hasta 32. Vamos, 16 a 32. Vamos a poner desde 10 hasta 40, ¿ya? 10, 15, 20, 25, 30, 5 y 40. Listo. Entonces son valores en el eje X y valores en el X1 y en el X2. A ver, vamos a reemplazarlo en esta ecuación nada más. ¿Qué nos dice? Que el peso va a ser igual a la constante menos 189, ¿ya? Menos 1.73 multiplicado por x1. ¿Quién es x1? Este de acá. Más 22.7 por el x2. ¿El x2 quién es? Este de aquí. Ya está. Esto de acá lo voy a arrastrar tanto para allá como para abajo. Ahora, ¿qué datos se me tienen que mantener fijos? Estos tres datos, porque estos tres datos son fijos. Para que se mantengan fijos, le voy a poner dólar aquí. Dólar y dólar. ¿Ya? Este también quiero que esté fijo. Y el verde también quiero que esté fijo. Ya está. Ahora, el X1, que representa el G26, cuando yo le arrastre para allá, quiero que cambie de 50 a 55. Y por eso es que le voy a poner un dólar aquí. Y el F27 quiero que corra para abajo nada más. Entonces le voy a poner un dólar adelante. A ver, me voy a dejar entender. Este es el valor, mira. Ya. Lo arrastro para aquí. Y esto lo arrastro para aquí. Ahora, tomemos este valor, miren. Estos tres valores se me han mantenido fijos porque le he puesto dólar. Y miren, como estamos en esta celda, el X1 es 75, ahí está. Y el X2 es 35, ahí está. Es por eso que le he puesto dólar para que corra al otro lado y corra al otro lado el dólar, ¿ya? Igualito aquí. Valores fijos y aquí están sus respectivos valores. Entonces, con estos datos ya podemos establecer nuestra gráfica, miren, para ver cómo está yendo más o menos el peso en función de estas dos variables. Ya, a ver, ya sabemos que x1 es la variable de altura y x2 es la variable de cuello, longitud de cuello. Bueno, seleccionamos esta y cara esta. Entonces vamos a insertar gráficos, ya, y nos vamos a ver un gráfico de superficie. Ahí está. Listo, tenemos el gráfico de superficie. Le agregamos lo que son los títulos de los ejes. Listo, el título vertical y el título de profundidad. Listo. Este de acá viene a ser el peso del oso, ¿ya? Este de acá viene a ser la primera variable, que viene a ser el cuello. Y esta de acá la altura del animal. Listo. Ahora, estos datos los vamos a cambiar por otros datos para que se vean mucho más sencillos, ¿ya? A ver, miren, acá tenemos los 417. Le ponemos seleccionar datos.
representan al cuello, o sea, estos datos de aquí. Aquí lo ponemos editar, ponemos estos datos y aceptar. Aceptar, ahí está, mucho más sencillo con estos datos. A estas series también lo vamos a modificar. A ver, serie 1 lo modificamos y le ponemos 50. A la serie 2 le modificamos por 55. A la serie 3 le modificamos por 60. A la serie 4 por 65. A la serie 5 por 70. Y a la serie 6 por 75. Y ya está, mucho más entendible ahí. Ahora, básicamente ya tenemos nuestro gráfico aquí, ¿no? Se puede cambiar de color. Ya, para mí está bonito esta. Incluso se puede hacer una rotación, pues no en 3D. A ver, ahí. Ya, para mí se ve bien ahí. Y ahora sí, ahora vamos a verificar si el gráfico está bien hecho ya. A ver, nos dice que para una altura de 50, o sea acá una altura de 50 que está aquí, ya, y una longitud de cuello de 10, 50 y 10, tenemos más o menos una altura de 123 que debe estar por aquí. Aquí está, mira, la intersección de estos dos nos da aquí 123. Ahora, si tomamos por ejemplo una altura de cuello de 40, desde acá, con 50 nomás, por ejemplo, nos da este extremo de aquí, más o menos 800 tantos, ¿no? Ahí está, 800 mil. Entonces, también que se le puede agregar, esta es su ecuación, es esta, pues, ¿no? Se le puede agregar su ecuación aquí. Bueno, vamos a traerla del frente. Ya. Ahí está, esa es su ecuación. Entonces, cualquier valor que tú reemplaces en x1, ya, que viene a ser el cuello, la altura x1 y x2, ya te va a dar básicamente el valor del peso. Entonces se puede hacer gráficas en 3D, se les puede rotar como tú quieras, ¿ya? Y esto lo hemos trabajado con dos variables en una regresión múltiple, ¿ya? Entonces si algún momento te pregunta cuál es el peso del oso, tú vas a medir simplemente la variable del tamaño, esa longitud del cuello y la altura, lo reemplazas en esta ecuación y te va a dar el peso del oso con una certeza del 92%. ¿Ya? Eso es todo y muchas gracias, espero se haya entendido. Buenas tardes con todos. Bueno, me olvidaba de un punto importante. Todas las ideas y todos los ejercicios tal vez que haya sacado lo saco de este gran autor que es Mario Triola, que es un profesor de matemáticas, ya que ha enseñado estadística y matemáticas hace más de 30 años, ha trabajado en la NASA, ha publicado una inmensidad de libros, como son esta la estadística de Mario Triola, en su 9ª edición, 10ª edición, actualización tecnológica por el mismo Mario Triola, y también ha diseñado un programa estadístico que es el StatDisk, ¿ya? Que es parecido al Minitab, al Infostat. Bueno, es un profesor muy bueno en estadística, ¿ya? Y sin más que decir, si quieren ustedes estos libros me pueden pedir al correo, yo se los puedo enviar. Este es mi correo. Ya me escriben este correo nada más y me dicen por favor me puede facilitar los libros y yo les facilito, ya. Sin más que decir, hasta Dios, hasta pronto, hasta el próximo video.